Lo primero fue aprenderse el nombre, que no fue tarea fácil, porque era un nombre desconocido, la chikungunya. Luego, ahora, realmente entender de que es un virus que se transmite por un mosquito, porque se ha creado toda una fábula alrededor de esta enfermedad, que se ha dicho de paso ya, le ha tocado a miles de dominicanos vivirla, y vivirla no es fácil porque da mucho dolor de las articulaciones, mucho dolor de cabeza, y hay poco que hacer en lo que se refiere a los medicamentos. Pero realmente es difícil de entender porque el dominicano entiende de que este virus ni fue traído del planeta Marte, ni fue lanzado, ni fue pasado por la frontera, simplemente es a través de un mosquito que ha ido mutando el que origina este padecimiento que la verdad nos ha dado dolor de cabeza y nos ha puesto a todos un poco neuróticos. Yo pienso que la mejor forma para evitarlo es comprar muchos repelentes y comenzar a ponerse los repelentes, porque la gente dice, pero a mí nunca me ha picado un mosquito. Eso no puede ser a través de un mosquito. El país está lleno de mosquitos, y cuando se hablaba de la chikungunya hace ya unos meses, hace unos 2 meses, la gente no estaba tomando esto como muy en serio, y tampoco las autoridades, porque dejaron penetrar, y ahora es que se están tomando las medidas del lugar para evitar que esto se siga expandiendo como se ha expandido ya en todo el territorio de la República Dominicana. Vamos a ver de qué se trata, cómo surge este mosquito y cómo se ha mutado para producir la chikungunya. Y para que sepa el dominicano de una buena vez que no es ningún virus, que vino de fuera, que vino cuando se cayó aquel aparato ahí en Boca de Yuma, del satélite, de que es algo enviado, también dicen algunas personas que viene de Jaina, de algo que tiraron en Jaina, porque el lugar primario donde comenzó todo parece ser que fue en esa zona. Veamos de que eso existe de verdad y de que no es un invento. Desde que en enero de este año el Ministerio de Salud Pública emitió una alerta epidemiológica ante la circulación en el Caribe de la fiebre chikungunya, las especulaciones sobre a qué debemos esta enfermedad no se hicieron esperar. Recorrido por algunos hospitales de la capital, nos encontramos con que los porqués de los pacientes son muy diversos, pues entienden que no hay un fundamento en la versión oficial de que el virus se transmite por un mosquito, por lo masivo que han sido los contagios. Yo no se lo achaco a mosquito, se lo achaco a algo que echaron en el mar. Entonces eso no es ningún mosquito, eso fue algo que tiraron, algún virus que tiraron en el aire. Yo diría que será por el clima. El clima, porque eso viene como por el aire. La realidad es que esta enfermedad, aunque desconocida para nosotros, ya tenía incidencia en otros continentes. Sí, mira, este virus realmente se detecta por primera vez en la década del 50 en África, por África Central, en Tanzania. Y se creía que era una enfermedad tropical propia del continente africano. Investigaciones recientes realizadas por el Instituto Pasteur de París han establecido que el virus ha sufrido una mutación, haciéndolo susceptible a ser transmitido, además de a través del mosquito Aedes aegypti, también por el Aedes albopictus, mosquito tigre asiático. Se ha dicho que este último fue la causa de la epidemia en 2005 en la isla del Océano Índico, donde se registraron, señores, 250.000 casos y 200 muertes, según reseña la BBC del Mundo. En el 2007 también hubo un brote epidémico en Ravenna, Italia, y a finales del año pasado los casos comenzaron a detectarse en el Caribe. Es la primera vez que llega este nuevo virus a la región de las Américas, como se ha explicado en diciembre del año pasado, cuando se confirmaron casos autóctonos, transmisión local, gente que no había salido de la isla, transmisión autóctona, y a partir de ahí empezamos a observar casos de chikungunya en San Martín, en San Bartolomé, Martinica, Guadalupe, territorios y países de la región del Caribe. En un reporte de casos de la chikungunya por países que publicó la Organización Panamericana de la Salud,
Se establece que hasta el 6 de junio del 2014 en San Martín se habían presentado 3.340 casos en 22 semanas. En San Bartolomé, 540. En Martinica, 31.220. En Haití, 11.802. En Guadalupe, 28.320. Teniendo hasta ese momento República Dominicana en ese reporte 52.976. Pero actualmente las cifras han aumentado. 77.320 casos reportados hasta el momento por salud pública. Pero como en el país hay problemas de subregistro y no todos los pacientes van a las unidades de salud, las cifras podían ser mucho más altas. Mira, los casos son difíciles de contabilizar por una sencilla razón. En primer lugar, la enfermedad no es de reporte obligatorio. En segundo lugar, en muchos casos no llegan al médico. La gente se automedica y se queda en la casa. En tercer lugar, normalmente los pacientes que van a las clínicas privadas no reportan esto a salud pública. Y como habíamos dicho, la alerta en República Dominicana se dio en enero de este año, pero las autoridades decían que no se habían reportado casos, pero ya los hospitales y clínicas comenzaban a llenarse de pacientes que sentían múltiples síntomas del virus nunca antes tratado en el país. Me comenzaron con los dolores en las articulaciones, comenzando con la espalda, toda la espalda, no podía mover la cabeza así para atrás, me sentía un poco descaída, no tenía fuerza para caminar. Luego me comenzaron las náuseas y al día siguiente pues ya lo que era la alergia en el cuerpo. Otros síntomas son el dolor de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas. Mucha fiebre, esto está acabando. Quienes han sido afectados por la chikungunya establecen que le es difícil hasta mover las manos debido al dolor de las articulaciones, artralgia o inflamación de estas, artritis. La chikungunya puede derivar en problemas de miocarditis, inflamación en el músculo del corazón, falla renal y alteraciones oculares. Los múltiples síntomas de esta enfermedad imposibilitan a los pacientes de hacer su vida cotidiana, lo que ha impactado al país con el ausentismo escolar y laboral. La Asociación de Industrias estableció recientemente que el virus de la chikungunya ha afectado cerca de un 10% del personal a nivel ejecutivo y un mayor número a nivel de plantas, mientras que según el presidente del Colegio Médico, el 12% de los 28.000 médicos que tienen registrado en el país y un 20% de las 114.580 enfermeras que laboran en los hospitales han sido afectados por el virus de la chikungunya. Chikungunya, en una voz del idioma Kimakonde, que se habla en Tanzania, país donde se describió por primera vez el virus, significa doblarse o que se dobla hasta, refiriéndose al aspecto encorvado que adquieren los pacientes producto de los dolores articulares. Es una fiebre viral con dolores artríticos. No se pega de persona a persona, sino que necesita un mosquito para que una vez ese mosquito pique a una persona enferma y le chupe la sangre, en el mosquito se va a producir lo que se llama el periodo de incubación en el mosquito, que va a durar unos 10 días, y posteriormente ese mosquito, cuando pica a otra persona sana, le inyecta el virus y chupa sangre nuevamente. Es entonces a partir de 7 días después de la persona haber sido picada por el mosquito infectado que los síntomas comienzan a sentirse. Entre los pacientes afectados hay muchas inquietudes, pues otra de las especulaciones que se han propagado es si han sido inmigrantes quienes han traído la enfermedad, pero no desde el punto de vista de que un mosquito pique a un enfermo, sino de que puede tratarse de portadores sanos los que contagian luego de ser picados por mosquitos. No hay tales portadores sanos. Es una enfermedad que una vez se inocula el virus al cuerpo, a la sangre de una persona, esta incuba por un periodo de varios días, presenta la enfermedad y desaparece. La enfermedad dura entre 5 a 7 días,
pero hay casos que pudieran tornarse agudos y permanecer con el virus por 2 y 3 meses, y casos crónicos que pudieran durar hasta 2 años con dolores articulares. Los casos que pudieran llegar a la muerte son los pacientes vulnerables, como ancianos y niños recién nacidos. 48, 72 horas antes de parir, pudiera el periodo de viremia que ella esté pasando en esos momentos, se lo transmita al niño, el niño nazca y varios días después pueda tener la enfermedad. Como es un recién nacido, que sus defensas están disminuidas, puede ser más grave, inclusive causarle la muerte. La intensidad de la enfermedad estará ligada a la fortaleza del sistema inmunológico de cada persona. Por ello hay pacientes que posiblemente no le dé el virus o quizás le dé con mayor levedad que a otros pacientes. El paciente lo primero que hacemos es, si viene con mucho dolor, hidratarlo para que mejore su sintomatología y después lo vemos en la consulta. En la consulta hacemos la definición de lo que es el caso, le explicamos que lo que necesita es mucho reposo, después necesita mucho líquido. Después del 5º día, cuando se puede detectar si es chikungunya o dengue, y solo así, los médicos recetan antiinflamatorios y antialérgicos, ya que el medicamento que más se recomienda en los primeros días es el acetaminofén. Así se evitan otras complicaciones. De hecho, ha habido un desbordamiento de la compra de este producto. Las farmacias del pueblo, que usualmente dispensan las 10.000 paqueterías de acetaminofén, están dando respuesta de 60 a 100.000. La funcionaria establece que esto se debe al pánico que tiene la población ante el riesgo de poderse infectar y prefiere estar prevenido con medicamentos en la casa por si le llega el virus a uno de sus familiares. De hecho, hay pacientes que reportan ya escasez y aumento de precios en este medicamento en los establecimientos farmacéuticos. Según la Organización Mundial de la Salud, a partir de 2004, la fiebre de chikungunya ha alcanzado proporciones epidémicas y es causa de considerables sufrimientos y morbilidad en el mundo. Ya la fiebre chikungunya se ha detectado en casi 40 países de Asia, África, Europa y las Américas. Podemos decir es que de acuerdo a epidemias en otros lugares, la epidemia ha afectado entre el 32% de la población al 67%. Si nosotros calculamos que somos 10 millones de habitantes, esto puede, y tomamos esos datos de otros países, podemos decir que se pueden afectar entre 3.200.000 dominicanos o personas que viven en este país, hasta 6.7 millones de personas. Como pueden ver, la situación es grave y significa que el mosquito seguirá transmitiendo el virus por mucho tiempo más. En diversas salas de emergencia que visitamos, nos hablaban de que recibían un promedio de 60 personas por día y en consulta, médicos como el doctor Ramón Barón recibe entre 20 a 25 pacientes diarios, solo en horas de la mañana. No duda de que esto sea solo el principio de la propagación. La epidemia va a seguir avanzando. Yo, como conocimiento epidemiológico, yo creo que alrededor de 10 millones de habitantes de dominicanos van a ser afectados de una forma directa o indirecta. El que haya tantos pacientes infectados en principio se debe a que somos un país de un factor de riesgo importante por la proximidad de las viviendas a lugares de cría de mosquitos. Pudiera producir entre 80 a 120 mosquitos diariamente. Y esta multiplicación del mosquito, porque a veces las personas piensan que es el mismo mosquito que pica a toda la familia, no, es varios mosquitos infectados que pican, y entonces de esa manera, pudiendo picar varias veces un solo mosquito obviamente, pero son el cúmulo de mosquitos lo que genera que tan rápidamente se pueda difundir la enfermedad. Además, los mosquitos, contrario a lo que se cree, que pican y mueren, no es así. Según los especialistas consultados, pueden vivir hasta 30 días. Otro factor que influye a que la propagación de la enfermedad esté a niveles alarmantes es la novedad de la enfermedad en nuestro continente. Esta enfermedad es para nosotros nueva porque nunca habíamos estado expuesta a ella. Por tanto, lo que se dice
de que va a afectar una gran cantidad de personas de la población dominicana es porque precisamente nosotros no nos hemos expuesto al virus y por tanto no tenemos defensa. Es importante que todos conozcamos qué es el chikungunya y qué debemos hacer si nos afecta. Aunque las autoridades de salud pública ya han lanzado una campaña concienciando a la población sobre la enfermedad, han hecho algunas ruedas de prensa informando a la población y visitado algunas comunidades para combatir los criaderos de mosquitos, hay quienes cuestionan la falta de celeridad con que se tomaron las medidas haciendo que el problema se saliera de control. Si cuando comienza un brote tú lo contienes, no se convierte en una epidemia. Si cuando comienza ese brote, las autoridades que deben hacer su trabajo lo vean contenido, eso no llega a eso. Aquí que se han enviado al CDC. Pero también hay quienes entienden que la población debe integrarse a las medidas de prevención, pues sin la participación activa de los ciudadanos no habrá medidas eficientes. Tenemos que eliminar los criaderos de mosquitos. Y los criaderos de mosquitos son varios. Está el tinaco, está la cisterna, está el tanque de cualquier capacidad de galones, están los floreros con agua, puede haber bromelias, las bromelias acumulan agua y dentro de la bromelia, donde hay agua posada, hay un criadero de mosquitos. Inclusive una cáscara de huevo tirada en el patio y llueve, si se deja ahí por varios días, eso es un criadero de mosquitos. Los problemas de las enfermedades que son transmitidas por mosquitos no solo son una epidemia psíquica a la que estamos expuestos por ser un país tropical, sino que denota que en nuestro país hay limitaciones en los servicios públicos básicos, como servicios de energía eléctrica, de agua y de recogida de basura, pero también niveles bajos de educación que no permiten a nuestros ciudadanos tomar medidas adecuadas. Así que hasta que no superemos todos estos males históricos, estas enfermedades serán parte de nuestra historia y sobre todo de nuestra vida cotidiana, con mosquitos incluidos.